Hoy estudiaremos la palabra de Dios con el tema La Pascua es la verdad que salva vidas. Compartamos la gracia de Dios con este tema. Cuando Dios da a la humanidad sus mandamientos, debe de haber una razón y un propósito. ¿Por qué Dios nos dio sus mandamientos y nos permitió guardarlos? Veamos Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esto significa que debemos observar los mandamientos, leyes y estatutos de Dios, ¿no es verdad? Veamos el versículo 12. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte, ¿qué? Hacerte bien. La razón por la que Dios da a su pueblo sus leyes y estatutos y nos permite observarlos es para a la postre hacernos bien. En otras palabras, quiere que seamos bendecidos. Hoy, la razón por la que han venido a guardar el día de reposo también es para recibir bendiciones. Cuando guardamos los mandamientos de Dios como la Pascua, sin añadir ni quitar de las palabras de Dios, podemos recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido. Veamos Éxodo, capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En otras palabras, Dios dará bendiciones incluso a millares. Dios quiere bendecir a los que guardan sus mandamientos. Esta es la voluntad detrás de los mandamientos de Dios. Es por eso que todos nuestros miembros de Sión vienen delante de Dios en este día de reposo para adorarlo y pedir sus bendiciones. Sin embargo, como pueden ver en la situación de muchos países que nos rodean, no están en esta bendición. ¡Qué lamentable! Como bien saben, el coronavirus es grave en China. Se informa en las noticias que ya hay 1,500 muertos, 65,000 personas han dado positivo y cerca de 2,000 de ellos están en estado crítico. Al escuchar estas noticias todos los días, no puedo evitar pensar, ¿por qué Dios nos concedió la verdad de la Pascua en esta época? Isaías capítulo 46 dice que Dios sabe lo por venir desde el principio. Como Dios conoce lo por venir desde el principio, Él ya había profetizado que se desencadenarían epidemias en esta época, ¿no es así? Hay numerosas iglesias en todo el mundo hoy en día, pero ¿guardan la Pascua? No. La verdad con la que debemos salvar al mundo está únicamente en la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. No hay nada más que la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, que Cristo Ansanjón proclamó en la tierra para la humanidad. Ya que todos sabemos esto, debemos darlo a conocer a los que no lo saben.
Ellos no entienden el poder de la Pascua. Según Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 8, Dios nos da sus mandamientos para a la postre hacernos bien. Desde el punto de vista de Dios, la tierra no es nada más que una partícula de polvo flotando en el universo. ¿Vieron en el calendario la foto de febrero? ¿Qué tan grande creen que es la Tierra? No hay diferencia en el universo si la Tierra existe o no. Aunque existe, no se ve. Aunque desaparezca, no se verá. La Tierra es muy pequeña y trivial. Cerca de 7.700 millones viven en este pequeño mundo. Nuestro Dios administra una gran cantidad de universos. Esta pequeña tierra es solo una parte de la administración de Dios del universo entero. Dios puso sus grandes enseñanzas en la Biblia y para bendecirnos a toda la humanidad, estableció sus leyes y estatutos y permite que todas las personas que viven de acuerdo con las leyes reciban las bendiciones celestiales que da del universo. A pesar de eso, la gente tampoco entiende la existencia de Dios y su gran divinidad, ni comprende el poder de su palabra. En cambio dicen, esto es solo un concepto religioso creado por los cristianos. ¿Cómo podemos recibir bendiciones simplemente haciendo eso? Ahora viven con esa idea falsa. Ahora es tiempo de que todos los hijos de Sión despierten al mundo a la verdad. Debemos decir, este mundo en el que vivimos no lo es todo. La tierra que vemos desde el espacio se ve muy humilde. Sin embargo, ya que solo vivimos en este planeta, este pequeño mundo se ve muy grande, pero la tierra, vista desde el reino de Dios, es muy pequeña y trivial, es nada. El mandamiento de la Pascua que Dios estableció con las personas que viven en la aldea global podría ser quebrantado por ellos, pero nunca por Dios. Entendiendo la voluntad de Dios que nos concedió la Pascua, veamos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ya está destinado. Algunas personas dejan el mundo un poco temprano y otros se van después de disfrutar una vida más larga. La diferencia es si se van hoy o un año después. Todas las personas, una vez nacidas, están destinadas a morir. Esto significa que es un curso esencial que todos deben pasar. Pero Dios dijo que debemos prepararnos para el mundo que viene después. Una vez nacidos en la tierra, todos deben irse de aquí algún día. Dios hizo que todos existiéramos en la tierra por un periodo limitado. Por lo tanto, mientras estamos en la tierra, debemos prepararnos para el mundo futuro al que iremos. En el proceso de vivir en la tierra, vemos algunas personas que sufren desastres. Algunos reciben bendiciones, algunos son ricos y otros pobres. Varios tipos de personas viven en esta pequeña aldea global, pero una vez nacidos en la tierra, ninguno de ellos puede evitar enfrentar el momento de dejar este mundo. ¿No es así? Hoy, pensemos en esta pregunta. ¿Qué bendición nos da Dios a través de su mandamiento de la Pascua? Por medio de la Pascua, Dios nos protege de los desastres. Además, Dios nos abrió el camino para entrar en el cielo a través de la Pascua. Hoy existen innumerables iglesias en la tierra, pero el grave problema es que no guardan la Pascua. En otras palabras, las personas que viven en la tierra ignoran las bendiciones de Dios.
Así que debemos darles a conocer esto y enseñarles. No debemos enseñarles diciendo, Dios nos ha dado esta enseñanza. Recientemente, unas 1.500 personas murieron por el coronavirus en Wuhan, China. No sabemos cómo será a partir de ahora. Así, la economía mundial y la economía coreana están decreciendo. Además, todos los países conectados a ellos han resultado afectados por la desaceleración. Aprovechando esta oportunidad, debemos predicar la verdad de la Pascua a más personas, ya que Dios prometió bendecirnos y salvarnos de los desastres a través de la Pascua. Todos debemos estar protegidos por Dios y obtener ayuda de Él. Confirmemos lo que Dios nos ha prometido en Éxodo capítulo 12. En el versículo 10 está escrito: Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. En la ley del Antiguo Testamento, para la Pascua, la gente ponía la sangre del cordero en los dos postes y en el dintel de sus casas. La sangre será una señal para ustedes en las casas en donde estén, y veré la sangre del cordero de la Pascua, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. En Éxodo capítulo 12, Dios puso la historia que sucedió en los días de Moisés hace unos 3.500 años. ¿Qué sucedió con todas las casas que guardaron la Pascua? Los desastres pasaron por encima de ellas. Todos los primogénitos de las familias egipcias que no habían guardado la Pascua murieron. Entonces, ¿qué nos dicen esos casos y por qué están escritos en la Biblia? Egipto representa este mundo de pecado. Dios explica una situación global a través de cierto caso que sucedió en Egipto, comparando a los israelitas que celebraron la Pascua y a los egipcios que no la guardaron. En cuanto a los hogares que celebraron la Pascua, Dios hizo que los ángeles destructores pasaran por encima de las casas que tenían la sangre. Pero el pueblo egipcio no la guardó pensando, con solo poner la sangre de un cordero en los dos postes y en el dintel de las puertas, ¿realmente podremos escapar del desastre? Porque también tenían su propio Dios y creían que su Dios los salvaría. Así fue como ignoraron el mandamiento de Dios y lo desobedecieron. Entonces, hubo casas egipcias que prevalecieron al desastre sin guardar la Pascua. No hubo ni una sola casa. Así fue como Faraón fue forzado a liberar a los israelitas de la esclavitud por el poder de la Pascua hace unos 3.500 años. Algunos dicen, eso sucedió hace 3.500 años. Aunque hoy celebremos la Pascua, no habrá protección ni bendición de Dios. Eso es incorrecto. El pacto que se hizo hace 3.500 años sigue siendo válido hoy. Hace que todos los desastres pasen por encima a través del poder de la Pascua. Dios nos protegerá de todos los desastres que suceden en esta aldea global representada como Egipto pecador. Dios ya se lo había mostrado a todas las personas a través del incidente que sucedió en Egipto. Veamos Salmos capítulo 91, Salmos capítulo 91, versículo 1.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios prometió, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y esta promesa ya había sido dada hace 3.500 años, mientras se celebraba la Pascua en Egipto. Todos los israelitas celebraron la Pascua y siguieron completamente la voluntad de Dios, siendo guiados por Moisés. Pero los egipcios ignoraron completamente las palabras de Dios. Ignore o no la gente, nuestra misión en esta época es hacerles saber las palabras de Dios, ¿no es así? Existen innumerables iglesias cristianas en todo el mundo, pero no guardan la Pascua que aparece en la Biblia. Es muy triste. Jesús guardó la Pascua, Pedro la guardó, y el famoso apóstol Pablo la guardó. Todos los miembros de la iglesia primitiva guardaron la Pascua según la enseñanza de Dios. Incluso está escrita en la historia de la iglesia. En los libros de la historia de la iglesia, como Eusebio, Historia de la Iglesia, está escrito que todos los miembros de la iglesia primitiva guardaban la Pascua. Sin embargo, las numerosas iglesias de hoy no guardan la Pascua. Los que quieran recibir bendiciones deben guardar la Pascua. En Salmos capítulo 91 está escrito, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estas palabras contienen la verdad de la Pascua. La Biblia confirma que, aun cuando caigan 1000 o 10.000 a nuestro lado o a nuestra diestra, los desastres nunca se nos acercarán a los que hayamos guardado la Pascua. Veamos el versículo 8. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hermanos, ¿qué tan agradecidos estamos de vivir en el pacto de Dios? Qué afortunado es que vivamos en las leyes, estatutos y ordenanzas de Dios. Incluso después de que Dios nos diera este pacto, la mayoría de la gente del mundo no lo cree. Por esa razón Jesús ya había profetizado que habría muy pocas personas que creerían en el pacto de Dios y lo seguirían. Entonces, ¿cómo explica la Biblia ese camino? La Biblia explica que es un camino angosto y una puerta pequeña, ¿no es así? Parece que el camino que muchas personas toman es el camino correcto, pero no funciona de esa manera en el mundo espiritual. ¿A qué camino nos ha guiado Dios? Cuando Jesús, que velo por venir desde el principio, profetizó cómo estaría la gente en la última época, había muchas más personas que no obedecen las palabras de Dios que las que obedecen. Es lamentable. Sin embargo, no debemos despertar al mundo y enseñarles hasta el último momento lo que Dios ha establecido. Debemos enseñar y predicar correctamente para salvar a nuestros vecinos, familiares, parientes y amigos diciendo, recibamos todos la bendición de Dios. Haciendo así, debemos entrar en el reino de los cielos todos juntos. En el libro de Éxodo, los israelitas pusieron la sangre en los 2 postes y en el dintel de sus casas. Y Dios dijo
que sería una señal. Dios dijo, cuando los ángeles destructores vean esa señal, no herirán las casas, sino que pasarán por encima de ustedes. En el libro de Ezequiel, la marca se llama señal, y en el libro de Apocalipsis se llama sello. Veamos la escena donde las personas que celebraron la Pascua tienen esa señal, y confirmemos que esa señal se pone en nuestras frentes como un sello. Veamos Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles, ¿qué? Una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero ¿a quién? A todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Esta es una escena en la que el profeta Ezequiel tiene una revelación y escribe que Dios infligirá desastres a toda la humanidad. La profecía dice, a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. ¿Acaso no significa que el desastre pasará sobre todo el que tenga la señal en la frente? Dios dijo que pusieran la señal en la frente de los que guardan algo. En Ezequiel capítulo 9, Dios ordenó a los ángeles que evitaran que el desastre se acercara a los que tuvieran la señal en la frente. Es lo mismo que cuando ordenó a su ángel evitar que la plaga de la muerte de los primogénitos tocara a los israelitas que habían celebrado la Pascua en Egipto hace 3,500 años. Esto no es todo. Veamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Proféticamente, el viento representa la guerra, si vemos Jeremías capítulo 25 y Daniel capítulo 7. Como el viento sopla de todas las direcciones, norte, sur, este y oeste, significa una guerra mundial. En Ezequiel capítulo 9, Dios ordenó poner una señal en la frente de las personas antes de que ocurra ese desastre. Y aquí, en Apocalipsis, Dios manda poner un sello en la frente de las personas para que puedan escapar de los desastres. Veamos el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía, ¿de dónde? De donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis, ¿qué? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dañar significa causar desastres, ¿no es verdad? Dios dijo a los ángeles que no dañen la tierra, ni al mar, ni a los árboles, sino que pospongan el desastre hasta que se ponga el sello en la frente de los hijos de Dios. Las acciones de Dios, escritas en Éxodo capítulo 12, Ezequiel capítulo 9 y Apocalipsis, están todas tomadas en la situación de desastre. Veamos Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. El 5.º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen, ¿qué? Que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
¿Qué pone Dios en la frente de su pueblo? Dios pone una marca en la frente de su pueblo a través de los ángeles. ¿Cuál es la marca? En la época de Moisés, hace 3500 años, como señal, la sangre del Cordero de la Pascua se untó en los dos postes y en el dintel de las casas que creían en Dios. Sin embargo, en los últimos días, Dios permite que su pueblo coma la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre para que puedan tener el sello. La Pascua es absolutamente la verdad necesaria en esta época. Por esa razón, Jesús deseaba ansiosamente celebrar la Pascua. Veamos la escena en Lucas capítulo 22. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Jesús ordenó: «Preparen la Pascua». Entonces Pedro y Juan hicieron lo que Jesús les había mandado. Veamos el versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon, ¿qué? La Pascua. Veamos el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: «¿Cuánto he deseado? ¿Qué cosa? Comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Jesús simplemente podría haber dicho: «He deseado comer con vosotros», pero enfatizó: «¿Cuánto he deseado comer esta Pascua?». Aquí podemos entender cuánto deseaba Jesús comer la Pascua con sus discípulos. Vayamos al versículo 19 y veamos cómo se comió la Pascua. «Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, llena del vino de la Pascua, diciendo: «Esta copa es», ¿qué? «El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». La Pascua del nuevo pacto es la verdad que Jesús estableció para toda la humanidad. Entonces, podemos ver la escena de Jesús enfatizando reiteradamente: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua», celebrar la Pascua. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Sin embargo, la Pascua, la verdad de vida, fue abolida. ¿Cuándo desapareció? En el año 325 después de Cristo, en el siglo IV, la Pascua fue abolida por la Iglesia Católica Romana. El Imperio Romano y la Iglesia Católica Romana conspiraron juntos para abolir la Pascua, la verdad de vida. El hecho de que la Pascua fuera abolida en el año 325 después de Cristo muestra que se había celebrado hasta el año 325 después de Cristo, ¿no es así? El nacimiento de Jesús es un punto de referencia para la división antes de Cristo y después de Cristo. Jesús permaneció en esta tierra hasta la edad de 33 años, y el apóstol Juan, el último de los 12 discípulos, dejó la tierra por el año 106 después de Cristo. Entonces, hasta el año 100 después de Cristo, había personas que recibieron las enseñanzas de Jesús y las predicaron correctamente. Jesús celebró la Pascua y Pedro y Juan también la celebraron. En obediencia a la orden de Jesús, prepararon la Pascua como se describe en Lucas capítulo 22, ¿verdad? Todos observaron la Pascua y los demás discípulos la guardaron hasta el año 325 después de Cristo. Esto muestra que la Pascua se observó por más de 300 años. Sin embargo, después de eso, fue abolida por la Iglesia Católica Romana. Jesús deseaba ansiosamente celebrar la Pascua y también enseñó a sus discípulos a guardarla, diciendo: «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis», ¿no es cierto? Veamos Juan capítulo 13. No solo la Pascua, sino todo lo demás que Jesús hizo fue ejemplo para nosotros. Capítulo 13,
versículo 15. Porque, ¿qué nos ha dado? Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos dio ejemplo de celebrar la Pascua. Esto muestra que también debemos celebrarla, ¿no es así? La Biblia describe la escena del apóstol Pablo, enfatizando firmemente que la Pascua es la verdad, que no debía ser abolida. Veamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí, ¿de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, tomó la copa, llena del vino de la Pascua, y dio gracias. Esta copa es, ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. ¿Qué quiso decir Jesús al mencionar todas las veces que? ¿Quiso decir que estaría bien hacerlo solo una vez? No. Quiso decir que debemos seguir haciéndolo. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo mencionó que debemos continuar guardando la Pascua y anunciándola hasta que el Señor venga. Veamos por qué debemos celebrar la Pascua a través de 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es, ¿quién? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero de la Pascua representa a Cristo. Así como la plaga pasó sobre las casas que tenían la sangre del Cordero de la Pascua puestas en sus puertas en el tiempo de Moisés, hace 3500 años, en esta época los desastres pasan por encima de los que tienen la preciosa sangre de Cristo, que es la realidad del Cordero de la Pascua. Jesús se refirió al vino de la Pascua como su sangre. En el tiempo de Moisés, Dios permitió que la plaga pasara sobre las personas que habían puesto la sangre en los dos postes y en el dintel de sus casas, y nos ha sellado y reconocido como los que irán al cielo. A través de la Pascua, no solo podemos escapar de los desastres físicos en esta tierra, sino también ir al mundo espiritual. Hermanos, esta tierra es nada a los ojos de Dios. Es tan pequeña como un grano de arena en la orilla del mar. Sin embargo, Dios opera todo el vasto universo. ¿Piensan que Dios nos pide celebrar la Pascua porque necesite algo de nosotros? Por supuesto que no. Dios ha preparado todo el camino para que seamos bendecidos y disfrutemos la vida eterna y la felicidad en el eterno reino de los cielos. Teniendo en cuenta esto, guiemos a los miembros de nuestra familia, parientes, amigos, vecinos y colegas a participar juntos en la Santa Comunión de la Pascua. Ahora, permítanme concluir el sermón de hoy expresando mi esperanza de que hayan recibido mucha gracia. Muchas gracias.